Hoy vamos a hablar acerca de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, algunas orientaciones para su implementación. Las ideas aquí compartidas han sido recopiladas de diversos encuentros virtuales organizados por instituciones públicas como el Ministerio de Educación Nacional en alianza con la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle en el año 2021. Otra de las instituciones que se ha sumado a esta importante reflexión es el Museo del Oro, quien emitió en el año 2022 una serie de conversatorios con el apoyo de la investigadora María Isabel Mena, experta en estudios afrocolombianos y estudios raciales en Colombia. Para entender qué es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, tenemos que hablar primero del contexto normativo. Esta cátedra es fruto de la Constitución Política de 1991, de la Ley 70 de 1993, de la Ley 115 de 1994, del Decreto 1122 de 1998 y, por supuesto, de la labor desempeñada por diversos actores sociales. La Constitución Política, en su artículo 7, otorga al Estado la responsabilidad del reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación. Con el artículo 39 de la Ley 70 de 1993, conocida como Ley de Tierras Colectivas de las Comunidades Negras, nace la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y el Estado debe velar porque el sistema educativo apropie y movilice los conocimientos asociados. En línea con lo anterior, la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de la Educación, en su artículo 14 establece como obligatorio en los niveles de educación preescolar, básica y media, el conocimiento de las diversas culturas, lo que hace necesario que se adopten medidas tendientes a su articulación con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993. Todo lo anterior se concreta en el Decreto 1122 de 1998, con el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de educación formal del país. Este decreto tiene 11 artículos que refieren, entre otros aspectos, a la responsabilidad de todas las instituciones públicas y privadas de orientar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos desde preescolar hasta secundaria. Y aunque vincula directamente el área de ciencias sociales, debe estar articulada a todas las áreas del conocimiento y ser incluida en el proyecto educativo institucional. Este último debe contener los lineamientos curriculares que establezca el Ministerio de Educación Nacional con la asesoría de la Comisión Pedagógica Nacional de las Comunidades Negras en relación con el desarrollo de los temas, problemas y proyectos pedagógicos vinculados con los estudios afrocolombianos, atendiendo, entre otros criterios, los siguientes: los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación, el contexto sociocultural y económico en donde se ubica el establecimiento educativo, con pleno reconocimiento de las diferencias, los soportes técnico-pedagógicos y los resultados de investigaciones étnicas que permitan el acercamiento, la comprensión y la valoración cultural. Le compete al Consejo Directivo, con la asesoría de los demás miembros del gobierno escolar, asegurar que los educandos cumplan los propósitos generales de la cátedra. Estos son: conocimiento y difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos ancestralmente por las comunidades negras que favorezcan su identidad y la interculturalidad en el marco de la diversidad étnica y cultural del país. Reconocimiento de los aportes a la historia y a la cultura colombiana realizados por las comunidades negras. Fomento de las contribuciones de las comunidades afrocolombianas en la conservación, uso y cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente para el desarrollo científico y técnico. Revisemos ahora el componente pedagógico que recopila los aportes de diversos investigadores e investigadoras, docentes, que participaron en los espacios de reflexión convocados por el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad del Valle y el Museo del Oro. También se incluyen algunas reflexiones personales. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1122 de 1998,
La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es entendida como un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relacionadas con la cultura propia de las comunidades negras. ¿Cómo se puede trabajar la cátedra? Se puede trabajar como asignatura, hay experiencias de colegios que ya lo han hecho, también como proyecto transversal articulada a las temáticas trabajadas durante el año escolar, y esto aplica a cualquier área del conocimiento, no solo a ciencias sociales, o bien como proyecto pedagógico interdisciplinario, donde se trabaja conjuntamente entre las diversas áreas del conocimiento. Veamos algunos ejemplos de las actividades trabajadas en el país. El 21 de mayo, Día de la Afrocolombianidad, viene siendo la actividad principal, así como las izadas de bandera. En este punto hay una crítica al respecto, y es que la cátedra no se debe quedar ahí. Hay que conectar estas actividades con acciones pedagógicas. No podemos quedar en la celebración. Hay que conmemorar para que no sea una fecha superficial, y conmemorar implica hacer reflexión. También destaca la lectura de cuentos, elaboración de mapas, memes, el trabajo con audios, películas, podcasts, elaboración del árbol genealógico, el abordaje de personajes históricos representativos en el contexto nacional, como Bencos Biojó o Rey de Arcabuco, líder cimarrón, José Prudencio Padilla, libertador de los mares, Juan José Nieto Gil, primer presidente afro de Colombia, y otros que, aunque no son de nuestro país, son referentes a nivel mundial por su importante labor e inspiración en la conquista de derechos, como Nelson Mandela y Martin Luther King. En el arte encontramos la mezcla de colores para evidenciar la diversidad de tonos de piel. Esto permite reconocer que el mundo es habitado por personas diversas. En las manifestaciones artísticas también encontramos la elaboración de máscaras africanas y el folclore, como la música y los bailes. A continuación, voy a hablar acerca de algunos desaciertos que se han encontrado en el desarrollo de la cátedra y que nos sirven para mejorar o reorientar nuestra labor como docentes. Primer desacierto: dar por sentado que en la institución no hay población afrocolombiana. Segundo desacierto: creer que la cátedra solo tiene aplicación en las instituciones donde hay población afrocolombiana. Tercer desacierto: abordar el tema afro solo el 21 de mayo. La cátedra debe trabajarse en lo posible durante todo el año escolar y en todas las asignaturas. Cuarto desacierto: el uso de disfraces africanos, unido a bailes y rostros pintados de negro. Quinto desacierto: el señalamiento del estudiante afro que es presentado como referente de su etnia en el salón de clase o en las izadas de bandera, sin el manejo adecuado y sin su consentimiento. Sexto desacierto: centrar la atención en la esclavitud. Como docentes debemos ser cuidadosos, y parafraseando a María Isabel Mena, experta en el tema, hay acciones que en vez de enaltecer, ridiculizan. La escuela es un laboratorio de identidad que refuerza o puede hacer que el sujeto se sienta avergonzado por su identidad. Tal vez esto explicaría en cierta medida por qué algunas personas afro no se reconocen como tal. ¿Qué podemos hacer los docentes? Derrotar el eurocentrismo, hay que darle mayor importancia a África como origen de la humanidad, contar la historia desde otras miradas, ya que el discurso histórico colonizador ha excluido y demeritado las riquezas propias de nuestra diversidad cultural, nos ha hecho percibirnos como inferiores. Los discursos sobre la población afrocolombiana deben partir de que son descendientes de grupos étnicos africanos que se destacaron por sus conocimientos en la medicina tradicional, en la astronomía, en la astrología, la arquitectura, que desarrollaron técnicas mineras, metalúrgicas, ganaderas, agrícolas, artísticas y artesanales, que eran también comerciantes y poseedores de grandes riquezas que los llevaron a conformar civilizaciones como la Kan, grandes reinos como el de Ghana y el Congo, poderosos imperios como el de Malí, antes de entrar a hablar de la esclavitud. De esta manera estaríamos fortaleciendo positivamente las identidades de esta población y transformando la mirada y las acciones de los otros.
Como docentes tenemos la responsabilidad de hacer uso de materiales educativos que estén alineados al decreto 1122. Además de la literatura occidental, hay que darle lugar especial a la literatura afro, a la literatura costumbrista, a la tradición oral, y reconocer que en el territorio existen otras lenguas distintas al castellano, que merecen ser conocidas por estar ancladas a nuestros orígenes. Importante compartir experiencias para fortalecer las prácticas pedagógicas, acceder a materiales de apoyo, conversatorios, charlas, cursos, diplomados, especializaciones, maestrías relacionadas con el tema para mejorar nuestra práctica docente y fortalecer los valores y conocimientos de nuestros estudiantes, ya que somos un enlace sin el cual no funciona la cátedra. Somos pieza clave en los procesos de reivindicación de la dignidad humana, no solo de la población afro, sino también de otros grupos que han sido vulnerados, como las comunidades indígenas, la población con discapacidad, la comunidad LGBTIQ+, y las mujeres. Hay que involucrar a las familias en este propósito, para que ellas, como primeras formadoras, establezcan conversación con sus hijos sobre la diversidad, la igualdad y el respeto. Este aspecto se debe trabajar de manera muy especial en preescolar. Con el apoyo de las familias podemos orientar a nuestros estudiantes para que indaguen sobre la historia familiar en la búsqueda de sus orígenes, lo cual fortalece la construcción identitaria y la relación con los demás. Para concluir, quiero agregar que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es pertinente en el contexto educativo, porque nos lleva a reconocer el mestizaje étnico y cultural, a enaltecer el legado de la población afrocolombiana, su influencia en la cotidianidad y en la construcción de nuestro país, a reconocer que África hace parte de lo que somos. Ella se hace presente en el día a día, en lo que comemos, en la música que escuchamos, en la literatura, en la ciencia, en el deporte, en los logros conquistados, en las voces de nuestros líderes, hombres y mujeres. Abordar estos temas en la escuela nos acerca a nuestros orígenes, permite comprender, construir y reconstruir nuestra identidad y valorar la diversidad étnica y cultural, que es una de nuestras mayores riquezas. Muchas gracias.